Hola mis amigos, ¿qué tal? Ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor, la sección que te responde preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día. Pastor, la obra de Jesús en el Calvario es la clave de nuestra victoria aquí en la tierra. Pero ¿qué hay de la enfermedad o enfermedades que golpean a la humanidad y al pueblo de Dios? ¿Pueden algunas enfermedades ser causadas por el pecado? ¿El diablo incluso por Dios? ¿Qué dice la Biblia? Mi nombre es Ismael Alejandro Zapata de San Antonio, Texas. Muy bien, estimado Ismael Alejandro, agradezco tu pregunta que dice específicamente, ¿pueden algunas enfermedades ser causadas por el pecado, el diablo, incluso por Dios? ¿Qué dice la Biblia? Bien, te doy respuesta a tu interesante pregunta. El tema de la enfermedad siempre es difícil de tratar. La clave es que recordemos que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, de acuerdo a Isaías 55:9. Cuando estamos sufriendo, padeciendo con una enfermedad, dolencia o lesión, normalmente nos centramos únicamente en nuestro propio sufrimiento. En medio de una prueba de enfermedad, es muy complicado, difícil centrarse en lo que el buen Dios puede traernos como resultado. Hay una cita maravillosa, Romanos 8:28, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esa promesa nos recuerda que Dios puede sacar algo bueno de cualquier situación. Las buenas, las malas, las situaciones, las complejas, las complicadas, etc., etc. Y muchas personas recuerdan los tiempos de la enfermedad como tiempos en los que se acercaron más a Dios, aprendieron a confiar más en Él, aprendieron a valorar verdaderamente la vida. Esta es la perspectiva que tiene Dios porque es soberano y conoce el resultado final. Pero esto no significa que la enfermedad sea de Dios o que Dios siempre permitirá la enfermedad para enseñaros una lección espiritual. En el mundo que está caído, que está manchado por el pecado, las dolencias, la muerte, siempre estarán presentes. Somos seres caídos con cuerpos físicos propensos a la enfermedad, a las dolencias. Esa es la herencia caída del primer Adán en este cuerpo que tenemos de carne y hueso, que corre sangre. Algunas enfermedades son simplemente el resultado del curso natural del cuerpo físico caído que tenemos en este mundo. La enfermedad proviene de varios factores. Una de ellas, sin duda, es la originada por el resultado de un ataque demoníaco. Eso lo dice la Escritura. La Biblia describe casos en los que el sufrimiento físico fue causado por Satanás y sus demonios. Hay un caso en Mateo 17, 14 al 18, que no lo voy a leer, pero nos habla de un joven lunático que padece muchísimo. Y el padre de este joven le pidió a sus discípulos que lo ayudaron y no pudieron. Y entonces lo envían a Jesús y Jesús reprende al demonio, el cual salió del muchacho y se quedó sano desde aquella hora. Otro ejemplo nos habla en Lucas capítulo 13, versículo 10 al 16, donde Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Una mujer que tenía 18 años, dice la Escritura, con un espíritu de enfermedad y por esa razón andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Jesús la sana. Los fariseos se enojan, se molestan porque Jesús la sanó en día de reposo. Y Jesús le contesta en esa parte de Lucas 13, 18, del 10 al 16, específicamente en el versículo 16, y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Es decir, Dios a veces permite que Satanás, el pecado y muchas circunstancias, pues estamos en un mundo caído, pues vengan sobre los cuerpos físicos. Pero
Bueno, eso es por una parte. Ahora, el pecado trae consigo una serie de consecuencias físicas y emocionales. Existen enfermedades que provienen de problemas físicos, problemas orgánicos, hormonales, químicos, genéticos, la edad, entre otros, que en algunos se va a generar por descuidos propios de la persona. Y si a esto le agregamos que hay una inclinación genética a cierto tipo de enfermedades, pues estas se van a detonar en la persona, que vive una vida inconsciente del cuidado que le debe de dar a su cuerpo. Sin embargo, también existen enfermedades que provienen del pecado directamente. Y muchas de estas enfermedades, en cierta manera, pues son muy dolorosas. Y a veces nos preguntamos, pues yo me preguntaba, wow, qué tremendo. Y el pensamiento, pues ¿qué está pagando? Ese es el castigo de Dios. Déjame hacerte un comentario. En la época de Jesús, las personas que estaban enfermas, si tú lees la Biblia, el Nuevo Testamento, eran mal vistas por la sociedad. Y creían que la enfermedad, que la tragedia que ellos estaban pasando, sufriendo, era producto del pecado. Es decir, que estas personas tenían que lidiar con la enfermedad y también con los prejuicios y con todas las situaciones, pues era producto del pecado. Ahora, la pregunta en cuestión es, ¿hay enfermedades consecuentes del pecado? Te doy la respuesta. Existen enfermedades que en ocasiones son producidas por pecado. Por ejemplo, aquellas que son producto de malos hábitos y del descuido corporal, como ya lo mencioné anteriormente. Algunas de estas enfermedades son cirrosis, algún tipo de cáncer, de problemas del corazón, de sida, de hepatitis, de obesidad. Y la obesidad genera una situación, se desencadena una serie de enfermedades, de efisema pulmonar por fumar mucho, entre otras. Yo me he topado a veces cuando voy a los hospitales y me pide la familia o las amistades de ir a orar. He visto personas que están entubadas con un respirador mecánico y cómo sale por una parte todo lo negro. Y cuando toman conciencia y abren los ojos, dicen, se me antoja un cigarro, aún estando en esa situación. Otras personas que ya tienen problemas de cirrosis, ya el hígado ya está bien lastimado, ya no puede regenerarse. Y las personas siguen tomando alcohol. Y la mayoría de estas enfermedades pues son consecuencias de un comportamiento equivocado, dañino, por ende pecaminoso de la persona. Y en este caso, el hijo, la hija de Dios, deben de entender que la condición de enfermedad fue un descuido de esa persona. Y deben de tomarlo como un momento y aconsejar, o la persona que está sufriendo eso, pues de hacer un ajuste en su vida, por su bien. La enfermedad y el sufrimiento nunca son fáciles de manejar, de ninguna manera. Una cosa es segura, la enfermedad no debe de hacernos perder la fe en Dios, jamás. Dios es bueno, incluso cuando estamos sufriendo, incluso en el último de los sufrimientos, cuando viene la muerte. Y cuando viene la muerte, nosotros lo tenemos que ver como un acto de bondad del Padre. Pero también hay enfermedades de tipo emocional, depresión, angustia, temores, frustración, y que muchas de ellas son el resultado de una vida sin Dios. Y hay algo que los amados me escriben mucho. Oiga, pastor, pero la enfermedad también puede venir no solamente del diablo, de nuestros pecados, de nuestras consecuencias, de nuestros malos hábitos, también puede venir de Dios. Bueno, hay una escritura ahí en 1 Corintios 11, 29 al 32, cuando nos habla sobre la participación de la cena del Señor. Y Pablo dice que hay muchos enfermos
debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Por qué? Porque comieron indignamente el cuerpo del Señor. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos 2 ordenanzas que debemos de hacerlas. No son condicionantes para ser salvos. La única condicionante para ser salvos es recibir a Jesús en nuestro corazón, recibir ese regalo de la vida eterna. Pero sí tenemos 2 ordenanzas que todo cristiano debe de hacerla: bajar a las aguas y participar de la cena del Señor. Tenemos que tener cuidado con esa área donde no podemos decir más que lo que dice la Escritura, que algunos vienen, hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros y muchos duermen. Ahora, la otra pregunta sería, ¿la enfermedad es una disciplina de Dios? Bueno, lo que debemos de recalcar es que Dios es siempre misericordioso y nunca va a usar una enfermedad para disciplinar a sus hijos. La palabra dice que sus pensamientos son de continuo el bien, Jeremías 29:11. La enfermedad proviene de Satanás y de este mundo caído en el cual estamos. Y Dios no va a usar las mismas artimañas del diablo para corregir a la humanidad, para corregir a sus hijos. Dios, la manera en que usa es su palabra, 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Pero si la gente no quiere ser instruido, bueno, vienen consecuencias de la desobediencia y de muchas cuestiones. Pero déjame comentarte una historia de Juan del 9, del 1 al 3, y lo quiero leer textualmente. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó o sus padres para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que peque ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este pasaje de Juan 9 del 1 al 3, Jesús nos está mostrando en contra de ese pensamiento, dándonos a entender a sus discípulos que la enfermedad no es un método de corrección o disciplina. No. Es una manera de que podamos ver las maravillas de Dios. Dios es justo, por lo cual nunca va a invalidar su palabra cuando dijo que Jesús llevó nuestras enfermedades en la cruz, en el Calvario, y pagó un alto precio por el perdón y la sanidad, y en su herida nosotros fuimos curados. Isaías 53:4. Entonces, debemos de tomar en cuenta eso. Y ya como colofón, ya como nota final, cuando la gente está sufriendo, es nuestra responsabilidad como ministros, como hijos de Dios, como hijas de Dios, atender a las personas, ayudarles, extenderles la mano, cuidarlos, orar por ellos, consolarlos. Cuando una persona está sufriendo, no siempre es adecuado enfatizar que Dios sacará algo bueno del sufrimiento, aunque lo va a hacer. Sí, esa es la verdad. Sin embargo, en medio del sufrimiento, en medio de la prueba, en medio del dolor, no siempre es el mejor momento para compartir esa verdad, aunque es una verdad y es una realidad. La gente que sufre necesita nuestro amor, nuestro aliento, nuestra comprensión, nuestras oraciones, un mensaje de la palabra. Así que esa es mi respuesta. Entonces, las enfermedades son producto de que estamos en un mundo caído, por la misma decrepitud conforme pasa el tiempo de nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero también, son algunas producto directamente de Satanás, otras por consecuencias por malos hábitos. Y está lo cierto de que Jesús murió por nosotros. Cuidemos nuestra vida, seamos responsables y seamos felices, disfrutemos. Yo les doy a las personas que llegan a veces a consulta, yo les doy 4 cosas muy importantes para mantener su salud. Les digo, lleven una dieta, vayan con una persona especialista que les ayude, coman lo mejor que puedan, duerman bien, hagan ejercicio, caminen,
disfruten en todo lo que puedan y alaben a Dios, busquen a Dios. Esa es mi respuesta. Que el Padre te bendiga muchísimo. Nos vemos para la próxima entrega. Y recuerda, no hay peor pregunta que la que no se pregunta. Bendiciones. Y te invito a que visites nuestro canal, Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo, que nos regales un like, que te suscribas si no lo has hecho. Comparte nuestro podcast, comparte nuestra liga. Compártenos que este mensaje en tus redes sociales para que siga caminando. Nos vemos. Bendiciones.